bien, ¿verdad? Porque pues ya la otra semana empiezan los exámenes finales el día martes 15, en segunda programación que a mí me brindó la coordinación. Supongo que es la misma que ustedes también tienen, así es que pues ya es, este es el final del principio, digo yo, ¿verdad? No el principio del final, sino que el final del principio, porque pues aquí comienza otra vez otra trayectoria para ustedes, ¿verdad? Ya con estos últimos pasos, pues lamentablemente durante estos ¿qué? 3 últimos años ya no se tuvo el contacto físico que es importante, ¿verdad? Sino que ya, ya solo así virtuales. Así es que solo agotamos el tema del día de hoy y el tema del día jueves y con eso pues daremos por finalizado nuestro curso, ¿verdad? Entonces, les agradezco ahí el favor de su presencia. Yo sé que ya son poquitos, ¿verdad? Al final, esto así es, más en este tema de la virtualidad. Pues a todos y una vez más, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en este espacio. Vamos a no solo aprovecharlo, sino que también a disfrutarlo, digo yo, ¿verdad? Porque así es como deben de ser las cosas. Así es que gracias Aníbal, buenas noches, Orlando, Griselda, Noemí y a todos en general también buenas noches. Gracias, Eh, Lick. gracias Pablo. Pablo, estamos, perdón, para iniciar, me disculpo con las personas que estaban pendientes de su examen extemporáneo. Son 6, creo. No me traje el listadito. Gracias, Griselda, muy amable. Todavía no, nos queda todavía una clase más. Entonces, buenas noches, Hendrik. Entonces, a las personas que están todavía pendientes de su examen extemporáneo del segundo parcial, lo vamos a hacer. Eh, yo no quiero afectar, digamos, algunos horarios, entonces estoy pensando si lo hacemos el mismo día jueves, que es el último día de clases, pero no en horario de clase, ¿verdad? Porque también después todavía creo que da clases el licenciado Estuardo Castellanos, entonces sería tal vez tipo 9 de la noche, una cosa así, para que a todo mundo también tenga el tiempo. Así es que hoy tal vez al final de esta clase, los que tienen examen extemporáneo y que están presentes, que por el momento solo veo a Pablo y no sé quién más de los que están aquí presentes tiene examen extemporáneo. Si hay alguien más, por favor, Catarina, sí, Catarina, es cierto, es cierto, es cierto. No la había visto, perdone. Y de ahí creo que no hay nadie más, solo ustedes dos. Bueno, al final, si están los que tienen examen extemporáneo, por favor, si. Karen también. Sí, Karen Yulisa Gómez, sí. Me acuerdo porque su nombre es con doble S. Entonces, ustedes tres, pues al final platicamos un momentito cuando terminemos el tema del día de hoy, si fueran tan amables y si hay más de los que tienen derecho a examen, pues también, ¿verdad? Al final quisiera molestarles con un momentito ahí de su presencia, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo bien con el examen extemporáneo, ¿verdad? Que ya sería lo último, la última actividad que tengamos que desarrollar. Bueno, el final, ¿verdad? Ahí se recuerdan, se los voy a decir una vez más a ustedes que están aquí presentes, los demás, pues ya será su onda. Si usted ya tiene más de 61 puntos acumulados, eso solo es zona. Si usted no se examina del examen final, ahí nos vemos en la retrasada del otro año, porque eso sí, aunque me diga lo que me diga, el examen final o lo hace, ¿verdad? Si quiere saca 0, pero ya sacó una nota. Yo sí le pongo, no tenga pena, yo sí, lo que usted saque. Si usted solo pone su nombre y se despide, muchas gracias, ahí nos vemos, porque tiene más de 61 puntos, yo le pongo un hermoso 0 y usted aprueba su curso. Pero si no se presenta al examen, ahí nos vemos en la retrasada, ¿verdad? Porque así es la cuestión. Entonces, se los digo para que no se van a confiar y decir, yo tengo 63,
75 y ya no me examino. Ahí nos vemos en la retrasada, ¿verdad? Así es que ahí tienen, por favor, ese cuidado. Bien, hechos entonces los anuncios, voy a pasar a presentar mi pantalla para poder compartir el tema del día de hoy, que ya es de los últimos temas y algo también sumamente sencillo, ¿verdad? Como siempre, pues estamos para sus preguntas y respuestas. Bien, uno de los últimos temas que el programa nos indica es que tratemos el tema procesal mercantil. Este es un tema bonito, interesante y al que le tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo, a pesar de que el código de comercio tiene la denominación de Código Procesal Civil y Mercantil, pues no es lo mismo un proceso civil que un proceso mercantil. Es una línea muy delgada, son líneas muy delgadas de cosas muy sencillas, pero también que pueden crear una complejidad si no tenemos ese cuidado de poder tratar adecuadamente las cosas. Entonces tenemos que, pues, tener ahí el cuidado de poder diferenciar, digo yo, cada una de las cosas y eso es lo que importa. Como siempre, y antes de iniciar, este, porque yo sé que la ausencia de algunos ya en las clases ya genera otra cuestión. A veces niños y niñas, ¿verdad? Chiquillos y chiquillas, aunque ustedes ya sean mayores de 18 años, aunque ustedes ya sean mayores también que yo, sé que pues hay que tratarlos con cariño, ¿verdad? Y con respeto. Y si les digo de esa forma es porque algo que ya ha avanzado más que uno en el camino tiene algo que se llama experiencia. Y esa experiencia pues solo nos la da el tiempo. En ese sentido, entonces, creo que tengo algunos años más que ustedes de ejercer esta profesión. No es que ya lo sepa todo, ni mucho menos. Igual que ustedes, también estoy aprendiendo día con día. Pero mientras uno mantiene sus vista en las metas que se ha propuesto, pues no hay obstáculos que los puedan detener, tal como lo dice esta diapositiva. Cuando usted deja de ver lo que se ha propuesto y voltea a ver hacia otros lados, entonces sus metas van a empezar a estar más lejos. Y lo digo con todo cariño y con todo respeto para quienes ya no asisten a clases. Quizás estos temas ya no les interesan, ya ganaron el curso. Qué lejos están de la verdad. Este curso no se gana aquí. Aquí obtienen una puntuación. Este curso lo van a ganar el otro año o quizás el año subsiguiente, cuando se enfrenten ustedes a su examen técnico profesional, porque todos los contratos y todo lo que vayamos a ver, lo que veamos el día de hoy e inclusive el día jueves, todo eso es motivo de su examen técnico profesional. Todito, más que todo lo demás, más que los títulos de crédito, más que las sociedades y los títulos de crédito, tan solo son las preguntas de calentamiento. Verá uno, si ustedes revisan toda la programación eh, del examen técnico profesional, dice contratación mercantil. Claro, hay preguntas de las sociedades y hay preguntas de qué es derecho mercantil, cuáles son los principios, etcétera. Pero esas preguntas son de veras, solo de calentamiento para que usted se le quiten los nervios, ¿verdad? Estas son las preguntas que más pueden afectar en un examen técnico profesional, lo que vimos en este semestre. Créanmelo o no, tengo la oportunidad de examinar en esta área eh, del derecho mercantil y pues prepárense. Esto no es imposible, tampoco es fácil. Ninguna de las áreas es fácil, ¿verdad? Pero no son imposibles. Mientras usted le tenga pasión y mantenga la vista en las metas que usted quiere alcanzar, entonces las va a poder alcanzar. Así es que ánimo pues, ¿verdad? Ánimo pues, porque de aquí en adelante ya no se examinan 263 gentes con usted, se examina usted solito, solita, ¿verdad? Así es que no le tenga miedo a lo que viene, prepárese bien y así no va a temer nada. Procesal mercantil. ¿Qué es el derecho procesal mercantil? Bueno,
Algunas definiciones que podemos compartir en esta noche, pues se trata de algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, el derecho procesal mercantil, y lo digo de esta forma, es porque ya tenemos la base del derecho procesal civil. Ahora, el derecho procesal mercantil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de forzar el cumplimiento de aquellas cosas, pactos, acuerdos que se forjaron o se fijaron en los documentos mercantiles y que no hay manera de que sean cumplidos en forma voluntaria por quienes adquirieron el compromiso de las cosas, sino que tienen que ver o hacerse ese cumplimiento en una forma forzosa. Entonces, de eso se trata el derecho procesal mercantil, de ver la parte judicial, porque recuérdense ustedes que en la mayoría de cosas de mercantiles, en la mayoría de negocios mercantiles, lo que se hace es que pues se acuerda una fórmula de resolución de los conflictos y usualmente esa fórmula de resolución de los conflictos pues se refiere al arbitraje, pero el arbitraje es una cuestión no judicial. En cambio, en la cuestión judicial, como el vocablo lo indica, es que vamos nosotros a acudir ante los tribunales de justicia. Y a esos tribunales de justicia en materia mercantil es que nosotros vamos a litigar. Por eso le digo, no porque el código se llama Código Procesal Civil y Mercantil, usted crea que los procesos están revueltos. Pareciera que sí, pero no es cierto. El Código de Comercio tiene o regula alguna propia parte de cómo deben ser llevados los procesos mercantiles, quién es el responsable, contra quién se puede acudir en todo caso en una vía litigiosa, ¿verdad? En una vía contenciosa. Entonces, ¿qué es el derecho mercantil? Como bien lo dicen aquí las diapositivas, es el medio para hacer efectivos los derechos que emanan de las relaciones jurídicas mercantiles. En cada contrato que usted suscribe, por ejemplo, como el de su tarjeta de crédito, y por eso es que cuando usted deja de pagarla, lo llaman para cobrarle. Ese cobro extrajudicial que se hace, ese es el agotamiento de ese convenio amigable que usted dijo respetar, pero como usted no lo respetó y no pagó, es decir, a través de la vía voluntaria no lo pudieron hacer cumplir, entonces le interponen una demanda y con la interposición de esa demanda viene el embargo de su salario o de sus bienes, ¿verdad? Ya sea porque usted es el deudor principal o ya sea porque usted es el avalista, o sea, el deudor secundario o el responsable obligado que no es el titular del derecho que se ha ejercitado. ¿El derecho cuál es? Pues el derecho, por ejemplo, a disponer del crédito bancario, el derecho a disponer de aquella carta orden de crédito, el derecho a participar en un joint venture, pero usted no cumplió, los derechos ya son agotados y con esos procesos de llamada, pues también son agotados. Y entonces, como no se cumplieron, pues entonces se da el proceso mercantil, que es el cumplimiento, como ya dijimos, no solo de los derechos, sino que vean la segunda definición que tenemos acá, de las obligaciones de naturaleza mercantil, ¿verdad? Entonces, ese cumplimiento se vería entonces forzado. ¿Cómo y qué juicios entonces se aplican en materia mercantil? Bueno, en el proceso mercantil los juicios que se pueden dar son incidentes, juicios ordinarios, juicios ejecutivos, juicios orales, el juicios penales, también por la responsabilidad que implica, el arbitraje, aunque no es precisamente un litigio per se, ¿verdad? Es una forma de cómo poder solventar las circunstancias sin tener que acudir precisamente a un órgano jurisdiccional. Y pusimos aquí el juicio sumario mercantil y lo pongo pues con distinción de los demás procesos, porque si nosotros acudimos al Código de Comercio, exactamente el artículo 1039, nos daremos cuenta que el ordenamiento jurídico establece que para todas aquellas contiendas que emanen de la aplicación
del Código de Comercio se establece que se ventilarán a través de juicio sumario, pero no es un sumario de naturaleza civil. Tiene más o menos la misma estructura. Ahora, tiene algunos cambios que se van a dar, por supuesto, dentro de todo ese andamiaje jurídico, porque no vamos a tratar de la misma forma un juicio civil que un juicio mercantil. Lo conoce el mismo juez. Lamentablemente, y lo digo de esta forma, no por los señores jueces de primera instancia, ni por los señores jueces de paz civil, ni por quienes trabajan en los juzgados, quizás muchos están ahí trabajando. Lo digo de esa forma porque para mí que debiesen haberse creado, aunque el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 107 es de allá por 1964, es decir, tiene más de 50 años, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenían jueces que eran políglotas, ¿no? O sea, sabían de todo. Pero ahora con las distintas especializaciones que se han dado, no solo de las materias, sino que también de las profesiones, porque nosotros, y si bien es cierto, obtenemos el título de abogado y notario, pero ejercer como abogado y notario es un mundo enorme, ¿verdad? De repente a usted no le gusta litigar, es decir, no va a ejercer la abogacía, solo va a ejercer el notariado. De repente a usted no le gusta el notariado, solo va a ejercer la abogacía. De repente a usted no le gusta ni la abogacía ni el notariado, pero le fascina esto de dar clases, ¿verdad? O de ser consultor. Para esto no se requiere ser abogado y notario, se requiere la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Es estamos frente a un universo tan grande. De igual manera, ya al litigar, hay quienes nos especializamos en penal, hay quienes en civil, en laboral, en familia, en extinción de dominio, y las diversas ramas o estratos en los que se subdivide el derecho penal, ¿verdad? Porque hay, podría decir, delitos comunes, hay delitos especializados como el narcotráfico, la trata de personas, la violencia en contra de la mujer, que es el femicidio, que hasta una ley específica hay. Entonces es un universo tan grande, ¿verdad? Que usted, al obtener este noble título de abogado y notario, puede dedicarse a tantas cosas, ¿verdad? Y hay quienes conozco a alguien, por ejemplo, que fue mi alumno, abogado y notario, ¿verdad? Se graduó, etcétera, y comenzó a ejercer la profesión, pero abrió su protocolo y cuando vio esa locura que había hoy, por ejemplo, en el Archivo General de Protocolos para entregar el aviso trimestral y los testimonios especiales del trimestre anterior y toda esta cuestión, se desesperó, lo sancionaron obviamente porque pues no entregó a tiempo y entonces salió en la lista de inhabilitados y todo, pero él tenía un muy buen negocio, muy bueno, de venta de llantas para transporte pesado principalmente. Y un día me lo encontré y le dije, ¿y usted ya no está litigando? No, Lick, me dijo, mejor volví a mi negocio, me dijo, es más tranquilo, ¿verdad? Tengo presiones de otra naturaleza y no eso de estar corriendo ahí con que ir a las audiencias, con que ir a los registros. No, no, me dijo eso, no, me desgasta. Ahí tengo mis títulos en oficina colgados, me dijo, ¿verdad? Entonces, es tan grande el universo que hasta eso puede hacer, después de tantos años de esfuerzo, dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Así es la decisión y la determinación de cada quien. Igual con todos estos procesos que están en la pantalla, ¿verdad? Usted dirá, ay, Lick, pero yo eso de incidentes sí no le entro, ¿verdad? Se cobra muy poquito. A mí, mejor los ejecutivos y lo penal me gusta, ¿verdad? Solo a él puede dedicarse. Es tan grande el universo, como le digo, que usted puede subespecializarse, digamos, en algo muy específico, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan. ¿Y por qué le digo? Porque, digamos, en los incidentes, ¿qué se puede plantear el incidente en el proceso mercantil? Por supuesto que el incidente no hay otro trámite más que el que está regulado en la ley del organismo judicial.
del artículo 135 al 141. No hay otro incidente, no hay otro, no va a encontrar usted otro, simplemente esa es la misma fórmula para plantearlo, ¿verdad? 283, me recuerdo yo, eh, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Así es un incidente. Por supuesto que también es incidente de conformidad con ese propio ordenamiento jurídico, pues es factible el planteamiento de recurso de apelación, ¿verdad? Ahí sí ya tiene que ir usted al Código Procesal Civil y Mercantil y ver qué plazo tiene, la forma, ante quién lo interpone y todo. Pero aquí tenemos 3 razones por las cuales se plantean incidente. Convocatoria a asambleas generales o juntas generales anuales de una sociedad, está su fundamento legal, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer. La calificación del señor registrador mercantil contra la oposición de inscripción de sociedades. Hay incidente del nombramiento de liquidador, hay incidente del acuerdo del monto de honorarios para los liquidadores, porque hay que pagarles, y hay una discrepancia entre liquidadores. Mire, todo esto está en el proceso de liquidación de una sociedad, ¿verdad? Y son casi que 3 artículos no continuos, porque los primeros 2 sí, el tercero es discontinuo, es decir, hay 2 de por medio, uno de por medio, ¿verdad? Entonces, estos son incidentes, estos son trámites mercantiles que se van a realizar a través de incidente. ¿Qué otro incidente hay? La remoción judicial del liquidador. Mire, artículo 246. Ahora, pasemos a otro tipo de proceso y usted ya sabe, el juicio ordinario. Juicio ordinario en materia procesal civil y mercantil. Dice impugnación de los acuerdos de asambleas. Ahora, usted me dirá, Lick, tampoco va a cambiar el juicio ordinario. No, va a ser el mismo juicio ordinario, pero ojo, pues, usted se recordará que en el artículo 116, si no estoy mal, ahí revisan por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil, y luego creo que es el 120, igual del Código Procesal Civil y Mercantil, están las excepciones, ¿verdad? Las excepciones previas y las privilegiadas, que esas son las que están en el 120, creo que es por ahí. Sí, entonces esas excepciones que usted tiene en el Código Procesal Civil y Mercantil no son aplicables en el proceso judicial mercantil. Esas excepciones están contenidas en el Código Procesal Civil y son para aplicación en materia civil. En materia mercantil, si usted revisa su código de comercio, más o menos el artículo 619, 620, están las excepciones que usted puede interponer y también está su propio trámite. Es decir, si bien es cierto, es un incidente a través del cual se van a conocer, pero ese incidente resulta ser una mezcla entre la ley del organismo judicial y el Código de Comercio. Y debe de prevalecer lo estatuido en el Código de Comercio porque es una ley, ¿sí? Ordinaria especial. Ojalá no se le olvide. No prevalece lo de la ley del organismo judicial, porque la ley del organismo judicial, si bien es cierto, es una ley también ordinaria de carácter general. Recuerden que la ley del organismo judicial es complementaria de cualquier otro cuerpo jurídico que tenga algún vacío. Lo complementa a través de la ley del organismo judicial. Ahí tenemos, por ejemplo, el complemento que se hace con el ejercicio del notariado, la protocolización de los documentos, cómo es que se hace, el ejercicio del notariado en el extranjero, por ejemplo, ¿sí? Los plazos, todos los plazos, ahí la ley del organismo judicial establece cuándo empiezan a correr los plazos, a excepción de lo que es en materia de amparo, porque eso lo contiene la propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces la ley del organismo judicial es complementaria, ¿sí? No solo estatuye lo que hace el organismo judicial en su función administrativa y su función judicial, porque son dos cosas muy distintas, la, la, eh, la Corte Suprema de Justicia tiene dos funciones, ¿verdad? Sí, una función administrativa y una
función judicial, ¿verdad? Entonces, esas dos funciones, aunque están concatenadas en el mismo órgano, es decir, integradas en el mismo órgano, no precisamente tienen los mismos alcances, ¿verdad? La función administrativa y la función judicial. La función administrativa es cuando dirige, ¿sí? A todo el organismo judicial, toma las decisiones, que los descansos, los asuetos, las remuneraciones, los nombramientos, las destituciones, etcétera. Y la función judicial de la Corte Suprema de Justicia es cuando debe de conocer aquellos procesos judiciales en los cuales, según su competencia, es su menester realizarlo. Por ejemplo, en materia de amparo, ¿verdad? Conoce la Corte Suprema de Justicia, casación, conoce la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, eso es, son las competencias que tiene la Corte Suprema de Justicia en materia judicial. De igual manera, entonces, por la especialidad de la norma, la aplicación de las excepciones no son las que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. El juicio ordinario es exactamente el mismo trámite, exactamente el mismo trámite que ya usted sabe, ¿verdad? Que se interpone la demanda, se da 9 días para contestarla, dentro de los primeros puede interponer las excepciones. Cuando habla de la interposición de las excepciones, no se vaya al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que 619 del Código de Comercio, para que usted vea cuáles puede utilizar. Y de ahí el resto del trámite es exactamente igual, no va pero la naturaleza del juicio es mercantil, que quiere decir que es un juicio ordinario, por ejemplo, de un contrato. ¿Se recuerda aquellos contratos marítimos que vimos, verdad? Todos los incoterms, por ejemplo, si no hay una vía específica, se tendrían que llevar a través de un juicio ordinario. Juicio ejecutivo. Bueno, son títulos ejecutivos en materia mercantil. Ojo, pues, ojo, no es lo mismo el título ejecutivo civil que el mercantil. Miren los títulos ejecutivos eh, mercantiles. Copia legalizada del acta de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Títulos ejecutivos, como por ejemplo la factura cambiaria. Títulos ejecutivos, como por ejemplo los de Ventures. Títulos ejecutivos, como por ejemplo el cheque. Títulos ejecutivos, como por ejemplo las obligaciones convertibles en acciones. El pagaré, ¿verdad? Por eso es que les platicaba eh, el día pasado acerca de los contratos de tiempo compartido, ¿verdad? Eh, que usted firme el contrato y un pagaré es para tenerlo amarrado, ¿verdad? El contrato, pues lo pueden rescindir, pero ¿y el pagaré? Sí hay que buscar que sea anulado, ¿verdad? Entonces, hay un juicio ejecutivo de naturaleza mercantil que se va a tramitar en la vía de lo procesal civil y mercantil. Pero, insisto, las excepciones que usted puede utilizar no son las que establece precisamente el Código de Comercio. Es más, perdón, el Código Procesal Civil y Mercantil. Es más, usted tiene que tener cuidado si la naturaleza del documento que usted está ejecutando o contra el cual a usted le están ejecutando es de naturaleza bancaria. La ley de bancos y grupos financieros tiene sus propias excepciones. Entonces, ahí es donde el proceso mercantil empieza a crecer. Consejo entonces, cuando usted lo demande en la próxima vez por la tarjeta de crédito, no se defienda con el Código Procesal Civil y Mercantil. Defiéndase con la ley de bancos y grupos financieros y el Código de Comercio. Es más eh, adecuado y son la legislación que es la ad hoc para poderse defender. Tenemos el juicio ejecutivo cambiario y el juicio ejecutivo cambiario se refiere, ¿se recuerda usted que todos los títulos de crédito pueden circular mediante endoso? Entonces, el juicio ejecutivo cambiario puede ser en dos formas.
¿En la vía directa o en la vía de regreso? En la vía directa es cuando usted lo inicia en contra del principal obligado. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de la circulación de ese título de crédito no ha sido más que solo para el quien lo ha hecho o puesto en circulación, pero no ha tenido endosos. Sí, solo es para una persona. Por ejemplo, el caso de un cheque. A usted alguien le gira un cheque y el cheque no tiene fondos, entonces usted debe ejecutar la obligación que apareja a ese título de crédito. Pero si ese cheque se lo giraron a X persona y X persona se lo giró a usted, entonces se dice que allí ya no es un ejecutivo en la vía directa, sino que es un ejecutivo cambiario en la vía de regreso, porque usted no va a ir en contra del principal obligado, sino que va a ir en contra de la persona que le endosó el cheque a usted para hacer el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Y esta persona tendrá un derecho que se denomina derecho de repetición, es decir, de pedir en contra del principal obligado. Eso es un juicio ejecutivo entonces de naturaleza cambiaria, porque lo que se pretendía era cambiar ese título de crédito por uno que sí le funcionara, ¿verdad? Y como no funcionó, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese cambio no se realizó, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza, ya sabe, en la vía directa y en la vía de regreso. El Código Procesal Civil y Mercantil también perdón, el proceso mercantil también nos lleva a procesos de distinta naturaleza, como por ejemplo el juicio oral. Usted sabe que un juicio oral en el Código Procesal Civil y Mercantil va muy ligado a cuestiones de familia, ¿verdad? Por la naturaleza expedita de este proceso. Pues entonces, en la ley de la propiedad industrial, encontramos que hay acciones que se realizan mediante el juicio oral. Y esto porque debe de ser así de expedito para tratar la protección inmediata de los derechos de autor. ¿Se recuerda usted que dijimos que los derechos de autor eran uno de los derechos, pues, que la legislación mercantil internacional reconoció y protegió casi desde su origen? Una de las instituciones más antiguas dentro de ese auxiliar de las Naciones Unidas es la OMPI, ¿verdad? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI protege entonces esos derechos intelectuales de 1800 y tantos, ¿verdad? Y un poco más atrás, porque pues la creación como tal, como Organización Mundial del Comercio, la OMC, o la OMPI, que ya fue un poquito más reciente, pues todas esas organizaciones antes solo existía una liga de comerciantes y esa liga de comerciantes era muy cerrada y tenía sus propias reglas, pero ya que se abrieron a aceptar más individuos, entonces trataron de que los procesos a través de los cuales se pudieran proteger sus intereses fueran expeditos. Entonces, aquí hay la nulidad de inscripción de una indicación geográfica por haberse obtenido en contravención a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de la Propiedad Intelectual o Industrial. Y la acción civil por reivindicación de un derecho. ¿Por qué? Porque los derechos, como les dije, intelectuales, pues son muy volátiles. ¿En qué? En la parte económica. Y ahí se recuerdan ustedes que el propósito del derecho mercantil es el lucro. Pero también, así como hay un juicio oral, hay un juicio penal. ¿Sí? Y los juicios penales, pues miren lo que están ligados, ¿verdad? Los relativos a derechos de autor, la propiedad industrial y los delitos informáticos. Artículo 24 cuáter del Código Procesal Civil y del Código Penal, Procesal Penal, perdón. Es un juicio de acción privada. Y en esos juicios de acción privada, usted sabe que, pues entonces depende de la parte pidiente, que haya alguien que reclame ese derecho. Por supuesto, un autor va a estar interesado en la reivindicación de sus derechos. Y usted dice, ah, el de esos juicios casi no se dan. Viera que sí, lo que pasa es que no salen a luz pública. Y precisamente ahorita que empieza la campaña electoral, lo que pasa es que ahora las campañas electorales con las reformas que hubieron a la ley electoral y de partidos políticos, pues son bastante cortas, ¿verdad?
Creo que de hecho inicia ahorita en diciembre más o menos todo ese movimiento y si no estoy mal, finaliza en mayo, son 6 meses. Entonces, pero hay muchos partidos políticos, respetuosamente, ¿verdad? Desde luego, hay muchos partidos políticos que ponen así canciones pegajosas, canciones que están de moda, ¿verdad? Y eso es desde hace muchos años con aquella famosa canción Sacaremos ese buey de la barranca, ¿verdad? Entonces, por ahí era la canción que tomó un determinado partido político, al cual después le iniciaron una acción de esta naturaleza porque violentó los derechos de autor. El autor de la canción nunca les dio la autorización para poderla utilizar como parte de un spot publicitario porque ahí es donde usted como autor va a obtener ganancias. Entonces, por supuesto que tiene derecho a cobrarle a los partidos políticos. Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Y no fue su autoría, pues, la que le dio esa gran ventaja, ¿verdad? Entonces, hay delitos de acción privada, ¿verdad? Que se tramitan por la vía penal. Y ahora, pues, ya si usted me dice link, pero está también la ley de aceptación de cargos. Por supuesto, usted puede aceptar el cargo, sí, eso no es ningún problema. La aceptación de cargos incide en todos aquellos delitos cuya pena no es mayor a 5 años. Esa es la naturaleza de esa ley, ¿verdad? Para tratar de desfogar todos esos procesos que son con penas menores a 5 años y que están ahí solo creando mora judicial. Es la intención, ¿verdad? A ver qué pasa en la práctica será otra cuestión. El arbitraje. El arbitraje es un proceso que no es judicial, ¿verdad? Pero que tiene pues su incidencia en las diferencias que hay entre personas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la resolución de controversias en los contratos de agencia, distribución o representación mercantil, que por cierto, estos contratos, el de distribución, trata más o menos de llegar a lo que es el contrato atípico mercantil de distribution. No es lo mismo, ¿oyeron? No es lo mismo, porque aquí en ese contrato de distribución que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, eh, está hablando de uno de los auxiliares de los comerciantes, no de un contrato en sí. Está hablando, es decir, no de un contrato en sí que pueda generar una persona jurídica, sino que esos auxiliares de los comerciantes son personas forzosamente individuales. En el arbitraje de consumo, que está regulado en el artículo 78 de la Ley de Protección del Consumidor, pues se trata del agotamiento de la fase administrativa de esos procesos que regula la Ley de Protección del Consumidor y en los que no se ha logrado un acuerdo concreto, entonces se realiza un proceso que es un arbitraje de consumo. ¿Por qué decimos que esto es extrajudicial o lo, digamos, tiene una homologación a lo judicial? Por supuesto que tiene la obligatoriedad del cumplimiento, pero lo pactado o lo resuelto en un laudo arbitral forzosamente posterior pasa a ser parte de un proceso ejecutivo ante un juzgado. No es el tribunal arbitral, si bien es cierto, dicta una resolución, el tribunal arbitral per se, o sea, por sí mismo, no la puede ejecutar. Solo tiene esa fuerza los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces. Ahora, saliéndonos ya de todos los demás juicios y entramos al juicio sumario. El juicio sumario, eh, pues aquí hago una relación entre lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Comercio para que ustedes pues entiendan cómo es que funciona esto. El Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 199, que regula el juicio sumario, regula los procesos en los cuales se va a aplicar el juicio sumario. En primer lugar, para nosotros, en el artículo 199, numeral 6, dice, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Por eso lo marcamos en rojo y dice, los que por disposición de la ley deban seguirse en esta vía. ¿De cuál ley?
En nuestro caso, o en nuestra materia, del artículo 1039 del Código de Comercio, en el cual se establece, a menos que se estipule lo contrario en este código, en el Código de Comercio, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. ¿Y por qué prevalece el arbitraje? Porque el arbitraje, pues aunque es un juicio más costoso, es un juicio más rápido también. Recuerde usted que al comerciante lo que le interesa es ganar dinero, no estar metido en un proceso de años, ¿verdad? Eh, se le caducan o se le vencen los productos antes que llegar a resolver, ¿verdad? Y con todo respeto a quienes trabajan en el organismo judicial, pero tenemos que reconocer claramente que la mora judicial es terrible, ¿verdad? Y esa mora judicial es la que nos ha perjudicado a todos en los procesos que queremos desarrollar judicialmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no podemos eh, digamos, tardarnos tanto en un proceso mercantil para poder resolver las diferencias, porque sería inútil entonces lo que pudiéramos desarrollar con nuestros productos, ¿verdad? Ya vencidos, ¿para qué los quiero? Entonces, por eso es que la mayoría de controversias se desarrollan a través de un juicio arbitral. ¿Qué se puede tramitar en el Código de Comercio en juicio sumario? De todo, porque tal como la norma lo indica, todo lo que no tenga una vía distinta, es decir, que las partes hayan convenido una vía. Aquí nosotros hemos preparado más o menos, hay un listado de unos 15 procesos que se van a ventilar a través de juicio sumario, ¿verdad? Eh, que va desde la reposición de los títulos de crédito, ¿sí? La convocatoria judicial a asambleas, acción de responsabilidad contra administradores, acción de indemnización contra los administradores, acción de revocación por renuncia al ejercicio de la responsabilidad, los administradores tienen responsabilidad, acción de revocación por desistimiento judicial y así esta serie de procesos que se, que se van o que se desarrollan del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, todos estos juicios sumarios tienen una forma de desarrollo, eh, como les dije, no distinto a tanto al que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero varía en la esencia del mismo, en que si ustedes ven, por ejemplo, se tiene el planteamiento de la demanda y luego el emplazamiento, ¿verdad? Que es por 3 días. Pero dentro del segundo día del emplazamiento, el trámite es un incidente que se va a llevar de acuerdo a lo que establece la ley del organismo judicial, pero no con las excepciones reguladas en el Código de Comercio, en el Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, sino que se van a ventilar las excepciones que están en el artículo 619 del Código de Comercio. Ahí encontrarán ustedes un listado más amplio del que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen ahí la incompetencia, ¿para qué es incompetencia en materia civil? Ahora tenemos que ver la incompetencia en materia mercantil, decir o justificar por qué el juez del cual se planteó, que es un juez de primera instancia civil y mercantil, ¿verdad? Porque conoce de ambas materias. Y eso les digo la tristeza porque de veras deberían de crear juzgados especializados para el conocimiento de de los procesos, ¿verdad? Porque así como en penal se han creado juzgados especializados en materia mercantil y en materia civil, pues debiesen de ser igual, ¿verdad? Los jueces no pueden seguir siendo
todólogos. Por eso es que a veces se resuelve de una forma errónea. En fin, el proceso sumario, como les digo, no va a variar más allá de las excepciones, pero la consecuencia de esa excepción es lo que yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque finalmente yo voy a tener derecho a apelar la sentencia que me dicte el juez dentro de ese proceso civil mercantil. Pero ¿con qué fundamento voy a apelar si yo no pude entender que las excepciones que yo tenía que plantear no eran las del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que las del 619 del Código de Comercio? ¿Por qué les digo esto? Porque también va a variar la prueba. Es decir, la prueba que yo voy a poder ofrecer no es que no me vaya a limitar a cierta clase de prueba. El Código Procesal Civil y Mercantil también ya tiene establecidos cuáles son los medios de prueba legalmente aceptados, pero yo tengo que crear mi propia estrategia mercantil para poder entonces utilizar los medios de prueba que yo considere adecuados. No van a utilizar ustedes las presunciones legales y humanas solo para que el juez vaya sobre aquel principio Juria Novit Curia y entonces resuelva como tiene que resolver según ustedes. No es así. El principio Juria Novit Curia, que significa el juez es el juez es conocedor de la ley o el que resuelve es conocedor del ordenamiento jurídico, como usted quiera tomarlo, implica ese principio que yo le tengo que dar al juez las herramientas o los elementos necesarios para que él pueda resolver de manera adecuada, conforme a derecho, los planteamientos que yo tengo. Es decir, no es nada más de invocar las normas jurídicas o de invocar las instituciones jurídicas. Por eso le digo, no le puede decir usted al juez, resuelva conforme eh, eh, las presunciones ya legales y humanas. Perdone, no se puede, ¿verdad? Tiene que ofrecer usted prueba que sea acorde a lo que usted pretende que el juez le resuelva. De eso entonces es que nace la necesidad de conocer adecuadamente las excepciones que yo puedo plantear, porque eso me va a llevar a la prueba que yo puedo ofrecer y esa mezcla es la que me puede ayudar también en el planteamiento de un recurso de apelación, porque no siempre entonces la sentencia va a ser favorable para mis intereses. Muy bien, esto es entonces el, los procesos en materia mercantil. Y con esto, pues, eh, cumplimos el penúltimo peldaño de poder eh, culminar nuestros estudios en materia civil mercantil. Así es que, pues les agradezco como siempre el favor de su atención, les deseo una feliz noche y los espero el día jueves. Sí, Gloria Maritza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, Sí. usted nos va a hacer favor de compartirnos las diapositivas. Eh, Porfa. Ahí vamos a ver, voy a tomar alguna decisión. Con Gracias gusto. de antemano porque yo sé que tiene buen corazón y si no las va a compartir. Gracias, que siga mejor. Un abrazote. Vaya, gracias, igual. Bien, gracias por su atención, una feliz noche Lick, y que perdone. descansen. No, Charlie, Sí, Yasmín, feliz noche, gracias. No, era yo, Lick. Cristian, cuénteme. Perdón. Perdone, es algo que no es del curso, pero tal vez usted me pueda Ajá, apoyar. ajá. ¿Qué pasa cuando uno tiene retrasada, pero no ha tenido la nota de la retrasada? ¿Se puede examinar en el final del curso que seguiría a la retrasada, por decirlo así? Uy, pues mire, yo estoy enfrentando ese problema porque no he tenido una indicación de publicar las notas de la segunda retrasada de procesal civil. Entonces, Sí, es que, yo perdone. no te da pena, yo las voy a publicar eh, para que puedan examinarse, pero fíjese que es un poquito complicado
porque va más o menos al criterio de cada docente, ¿verdad? Entonces, no sabría Ok. decirle, ajá, Es no que yo sabría tengo el decirle. problema con financiero y tributario. El Oh, financiero lo tengo de retrasar y ajá, tributario ya me examiné el primero y segundo parcial, pero no ajá. sé si me puedo examinar del final y no Uy, han dado nota. averigüe, mi amigo, porque la cosa es que si pierde el curso fundante, digamos que no haya aprobado su segunda retrasada, le bota la zona. Si usted tiene Ah, buenas, si usted tiene buena zona, muy buena zona, yo mejor le diría que mejor no se examinara y que, aunque sea que se arriesgue a la primera retrasada, ¿verdad? Pero no, ya, sí, pero ya no, entendí. no se examine del final, porque tal como lo dice Sandy, le pueden botar la zona y ahí sí es triste, mire, ahí no se puede hacer absolutamente nada, nada, Sí, nada, hombre, nada. y tengo buena zona, entonces mejor. Mejor no se examine, Cristian, no se arriesgue, mejor hasta obtener el resultado, ¿verdad? Ujú, ese sería Ok, mi consejo. Ujú. gracias, Lick. Buenas noches. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Orlando, que esté muy bien. Y Gracias. el Barça es el nuevo líder porque lo dejamos. No tenga pena. Ah, no, hombre, también Buenas escuchamos noches, eso. Lick. Ay, 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 dolor. Le duele. No tenga pena, ahí el Bayern los va a saludar. No, porque Liverpool los deja fuera. Ay, ay, ay. Ay, dolor. Ay, dolor. Ese es su único delito, Lick. Se Buenas noches, refuerza. Lick. De ahí, excelente, Lick. Está bien, Juan Pablo, me llega, me llega. Gracias, Lick. Excelente clase. Gracias, Juan Pablo, buenas noches.